Muy buenos días a todos. Vamos a empezar a hablar sobre pie cabo y generalidades. Yo soy el doctor Esteban Jaña Bravo y como tutor está el doctor Jorge Filippi. Dentro de los objetivos que vamos a presentar es cómo reconocer un pie cabo, cuáles son las características del pie cabo y cuál es la biomecánica alterada del pie cabo, las etiologías por las cuales pueden aparecer el pie cabo y cómo se evalúa clínicamente a estos pacientes, cuáles son los aspectos radiológicos y cómo identificar en la radiografía cuáles son los índices más importantes. Y vamos a hablar también del manejo ortopédico y cuáles son las opciones quirúrgicas en un paciente con pie cabo. Bueno, para comenzar, ¿qué es un pie cabo? ¿Ya? En términos simples, un pie cabo es un aumento de la concavidad plantar normal. ¿Ya? Dentro de esto también se caracteriza por tener una mayor carga del peso en el antepié y en el talón, como se puede ver en la foto de abajo de a la derecha, donde se ve una mayor equino y una mayor carga del antepié. Y la característica que tiene el pie cabo es que, como vemos en las dos fotos, se caracteriza por ser un amplio espectro de severidad. ¿Ya? Se dice que un quinto de la población presenta este tipo de deformidad desde la niñez y una de las características es que esta deformidad, como dijimos anteriormente, es un amplio espectro, donde se caracteriza por el primer rayo estar en flexión plantar, en pronación y aducción del antepié, y también con un varo del pie trasero y el tono calcáneo más alto. Dentro de los lesiones como elementales que tiene un pie cabo, como pueden ver acá en la foto, es un antepié que está supinado y en aducto, una flexión plantar del primer rayo, del primer metatarsiano, y si nosotros lo vemos por posterior, el pie también se ve con mayor varo, ¿ya? Por lo tanto, estas son las características elementales que tiene las deformidades clásicas de un pie cabo, ¿ya? Por esto que nosotros podemos diferenciar el pie cabo si es el origen de la deformidad está en el retropié, que es más varo, o en el antepié, que es más cabo. Dentro de la biomecánica del pie cao, siempre en todas las lecturas uno va a encontrar que hay un desbalance entre la musculatura intrínseca y extrínseca de la pierna, el tobillo y la pierna, ¿ya? Por un lado tenemos un desbalance entre los agonistas y los antagonistas del pie cao. Por un lado tenemos el peroneo largo y el tibial posterior, que tienen más fuerza que el peroneo corto y el tibial anterior, ¿ya? Y por lo tanto, lo que va provocando que al haber menor fuerza del tibial anterior, esta es aumenta el reclutamiento del extensor largo de la lux y también aumento del extensor largo de los ortejos. Y esto es la característica que genera flexión del primer metatarsiano y una extensión de la metatarso-falángica. ¿Ya? Esto se conoce la deformidad como en COCAP del hallux. ¿Ya? Y otra característica principal que tiene sobre todo los pacientes característicos de esto, como los pacientes con Charcot-Marie-Tooth, es que tienen menor fuerza de los interóseos, ¿ya? Y por lo tanto mayor fuerza de los flexores de los ortejos con forma de compensación y por lo tanto la deformidad clásica que tienen estos pacientes con una deformidad en garra de los dedos menores del pie, ¿ya? Recordar que una neuropatía periférica podría causar también debilidad de la musculatura intrínseca, ¿ya? A la que, dominada por los tendones flexores y antexores largos, causan esta flexión de la articulación interfalángica e hiperextensión de la metatarsofalangica, y esto forma los dedos en garra. ¿Qué pasa con el aparato gastrosóleo? Dentro de la biomecánica del pie cabo se produce una medialización del Aquiles. Como vemos que el retropié se va en varo, ya se va más hacia medial. La fuerza que hace la musculatura gastrosólea no está en equilibrio y por lo tanto está más medializado. Por lo tanto se consideran que son unos inversores secundarios del tobillo y del pie. ¿Ya? Por lo tanto, mayor aumento de la presión del antepié también y mayor severidad de esta carga de este equino y mayor carga del antepié. Es por esto que cuando uno habla de pie cabo, no solamente el pie cabo va solamente relacionado con la forma o con la biomecánica alterada, sino que también va asociado a otras patologías, como tenemos la fractura por estrés del quinto metatarsiano, las metatarsalgias, ya por mayor carga del antepié, fascitis plantar y contractura del Aquiles, como vimos anteriormente, mayor dolor del arco medial, síndrome de la banda iliotibial, mayor predisposición de luxación de los peroneos, así como también por este cabo y varo
un mayor pinzamiento anteromedial del tobillo. Ahora si nos vamos a la etiología, se dice que los 2/3 del pie cabo son de afectación neurológica. Eso hay que tenerlo en mente. Si nosotros vemos un pie cabo, el 70% de posibilidades que este sea una afectación neurológica y de este la gran mayoría es un Charcot-Marie-Tooth. Eso es como tenerlo así como en mente. ¿Ya? Dentro de grandes grupos podemos clasificarlos como traumáticas y atraumáticas. Dentro de las atraumáticas tenemos los congénitos, como el caso del pie, el pie bot, ¿ya? Donde un pie bot que esté subtratado va a tener más tendencia al cao y al varo. Todo lo contrario, si un pie bot nosotros lo sobrecorregimos, va a tener un pie plano y valgo, ¿ya? Las coaliciones tarsales también se consideran como una causa de pie cabo, así también como otras causas de neuropatías como lesiones del sistema nervioso central, ya como lesiones a nivel espinal, parálisis cerebral, ya esclerosis lateral amiotrófica, entre otras, ¿ya? Y dentro de las traumáticas, la que podríamos considerar como importante y a tener en cuenta es una complicación de un síndrome compartimental del compartimento posterior profundo, ya que tiene característicamente también tiende a formar un pie cabo. Vamos a hablar un poquito sobre las características del Charcot-Marie-Tooth, ¿ya? No confundir con un pie de Charcot. Ya se tiende a confundir mucho por cercanía de nombre. Recordar que el pie de Charcot es una neuroartropatía no infecciosa del pie y por lo tanto generalmente viene asociado a un pie diabético neuropático. ¿Ya? No es la causa principal, es la causa principal, pero hay muchas otras causas también que se pueden considerar para el pie de Charcot. ¿Ya? Por lo tanto, la enfermedad de Charcot-Marie-Tooth se considera que es una alteración genética más frecuente que se encuentra en el cromosoma 17 y se caracteriza por tener una herencia autosómica dominante. ¿Ya? La enfermedad por Charcot-Marie-Tooth se caracteriza por tener diferentes espectros de alteraciones dependiendo del tipo de alteración genética que tenga y por lo tanto presenta una presentación clínica variada. Dentro de las características que a nosotros nos interesa desde el punto de vista de tu pie es que tienen tendencia a tener un pie cabo varo. ¿Ya? Se considera una neuropatía motora sensorial hereditaria y es de característica progresiva. ¿Ya? Genera un pie cabo bilateral y podemos tener desde variantes leves hasta más severas según el tipo de mutación. Entonces, ahora enfocándonos un poco en la evolución clínica del pie cabo, dentro de los elementos que tenemos que considerar es la historia clínica del paciente, tanto familiar como personal. Vimos el antecedente familiar del Charcot-Marie-Tooth, ya pacientes con alteraciones pueden tener antecedente familiar o pie cabo dentro de la familia. Y es bien importante el examen físico, tanto general como localizado, y el examen neurológico. Dentro de la evaluación clínica, vimos que los antecedentes familiares y personales son unos elementos que tenemos que preguntar de forma dirigida, como es el caso de alteración del crecimiento y del desarrollo, antecedente familiar, como vimos el antecedente familiar autosómico dominante del Charcot-Marie-Tooth, presencia de escoliosis o alteraciones en la columna como la espina bífida, que tienen también asociación con pie cabo. Dentro de la evolución clínica un poco más localizada, tenemos que ver las partes blandas del pie, como aparición de hiperkeratosis, sobre todo en la zona de la cabeza del primer metatarsiano, ya por mayor sobrecarga del antepié. Y por qué no también evaluar cómo son la deformidad que se produce en el desgaste de los zapatos. ¿Ya? Como ver una foto en el cual tiene un mayor desgaste de la zona lateral del taco del zapato en relación con un zapato que tiene un desgaste más parejo por un pie neutro. ¿Ya? Dentro de la evaluación neurológica y de movilidad, siempre tenemos que ir a ver cómo es la movilidad del primer rayo, donde, como vimos anteriormente, la característica que tenía un paciente con un pie bot, con un pie de cabo, es que tiene esta hiperflexión del primer rayo con una hiperextensión de la metatarsofalángica y tenemos que ir a ver si es que esta tiene una movilidad que es rígida o es más bien flexible. Eso lo va a ver más adelante porque eso nos va a determinar un tratamiento a seguir. Y lo otro es la evaluación neurológica, que lo aplicamos en relación al MRC.
en el cual tenemos que ver cuánto es la aducción, la inversión, la supinación, la extensión del hallux también, la eversión del tobillo. Ya ver todos los rangos de movimiento y eso nos va a dar cómo está la fuerza muscular de todo esto, de toda la musculatura que moviliza el pie. Como digo anteriormente, gran parte de la alteración clásica del pie cabo es porque se produce un desbalance neuromuscular y por lo tanto eso lo tenemos que ir a ver dirigidamente porque esto nos va a orientar también a un tipo de tratamiento que podemos seguir en este tipo de pacientes, como por ejemplo realizar transferencias tendinosas. Otra característica clínica que se puede ver también es un signo clínico que se llama el picabú, ya como se ve acá en la foto de que el retropié, como está en varo, ya aparece asomándose dentro del pie que se presenta a cabo, ya a diferencia de un pie neutro, el cual no debiera visualizarse. ¿Ya? Otro examen clínico clásico e importante que tenemos que ir a buscar, el famoso test de Coleman, que dentro del objetivo evalúa la flexibilidad del retropié y lo otro determina cuál es el origen de la deformidad. ¿Ya? ¿Cómo se hace este examen? Generalmente se coloca un bloque de 2,5 a 4 centímetros. Por ejemplo, acá lo hacen con dos órdenes de recetario y el talón y el borde lateral quedan apoyados en el bloque y el primer, segundo y tercer metatarsiano cuelgan de forma libre. Y con eso nosotros podemos ver si el retropié corrige o no corrige ocupando este test. ¿Cuál es la importancia de este test? Nos permite evaluar si es una retropié flexible o rígido. ¿Ya? En el caso de ser un retropié flexible, ¿ya? Corrige el varo. Generalmente los procedimientos quirúrgicos van focalizados en el antepié. Nosotros corrigiendo el antepié con un retropié flexible deberá corregirse solamente corrigiendo el antepié. En el cambio, si tiene una alteración rígida, ya ponemos al paciente haciendo el test de Goleman y no corrige, ya se mantiene en varo o corrige muy poco, nosotros deberíamos hacer procedimientos no solamente en el antepié, sino también en el retropié. Otra característica importante que tenemos que ver es el test de Silverskill, ¿ya? Es un test que generalmente lo que nosotros hacemos es colocar la mano a nivel de la articulación subastragalina y la otra a nivel del medio pie y estabilizando la articulación talenoauricular y manteniendo el pie en una posición neutra mientras se realiza la dorsiflexión del tobillo. Estos tenemos que hacerlo con la rodilla extendida y flexionada respectivamente, ¿ya? Si la dorsiflexión del tobillo no se ve afectada por la flexión y extensión de la rodilla, esto indica que es una contractura del tendón de Aquiles. En cambio, si la dorsiflexión del tobillo aumenta durante la flexión de la rodilla, esto indica que es una contractura de los gastrocnemios, ¿ya? Teniendo esto en cuenta, podemos optar por una resección del gastrocnemio o alargamiento del tendón de Aquiles según el resultado de esta prueba, ¿ya? Acá les coloco también una cita donde pueden ver cómo se realiza el test de Silverskill. Otro test también es el test de Kelikian, ¿ya? En el cual nosotros queremos evaluar, el objetivo de esto es evaluar si es que el antepié, ya los dedos en garra corrigen, ya son flexibles o no corrigen mediante esta evaluación, ¿ya? Lo que se hace aquí se hace presión a nivel de la cabeza, a nivel retrocapital de los metatarsianos y lo que se hace cuando nosotros hacemos la presión de plantar hacia dorsal, aquellos dedos en garra que corrigen se consideran que son flexibles y por lo tanto estarían optando a un tratamiento distinto que aquellos pacientes que nosotros hacemos esta presión retrocapital y no corrige este dedo en garra. Pasando ahora a las proyecciones radiográficas, lo importante de las proyecciones radiográficas es que tenemos que hacerlas con carga, ya eso es lo principal. Sí o sí, esta radiografía hay que hacerlas con carga. Necesitamos una lateral de tobillo, una lateral de pie, una AP de tobillo, ¿ya? Incluso tenemos una vista especial que es la vista de Meri o la que se ocupa generalmente la vista de Salzmann, que lo vamos a ver más adelante, y una AP dorsoplantar del pie, una AP de pie. Pero todas estas radiografías tienen que ser tomadas con carga. La primera medición que vamos a hacer dentro de la radiografía lateral de pie
es el ángulo de Mery. ¿Ya? Todos estos ángulos que vamos a ver de aquí en adelante nos indican si el paciente presenta o no un pie cabo. ¿Ya? El ángulo de Mery es lejos el ángulo radiográfico clásico para ver pie plano o incluso pie cabo también. Y es el ángulo entre los ejes largos entre el talo y el premetatarsino. Y se considera un pie cabo cuando este es mayor a 5 grados. Otro ángulo es el ángulo de Jan Annonnier, que se caracteriza por la intersección entre el poro inferior del sésamo interno y el punto más bajo talonavicular, ya con la intersección del punto talonavicular y el más bajo del calcáneo. Este ángulo que se forma se considera que es cabo cuando es menor a 120 grados. Otro es el calcaneal pitch, ¿ya? Que se considera que es el ángulo entre el plano horizontal de la radiografía, ¿ya? Y la superficie inferior del calcáneo, como se ve en la foto, que están en rojo. ¿Ya? Se consideran cabos si este es mayor a 30 grados. Otro ángulo es el ángulo talocalcáneo, ¿ya? En el cual se ve el eje entre el talo y el calcáneo, ¿ya? Y se considera que este es un pie cabo si este es menor a 35 grados, ¿ya? Por último, dentro de los ángulos laterales tenemos el ángulo de Gibbs, que es el ángulo entre el eje del calcáneo y el primetarsiano, y se considera cabo mayor a 45 grados. Dentro de todos estos ángulos, lejos el más importante y el más utilizado es el ángulo de Mery. Otras características que podemos ver también en la radiografía, no solamente relacionadas con ángulos, son signos directos e indirectos de que estamos en presencia de un pie cabo, como es el caso de un navicular elevado, ¿ya? Una flexión plantar del primer metatarsiano, ¿ya? Y la característica clásica es que la base del quinto está descendido. Generalmente la base del quinto debiera estar a nivel con el cuboide. Sin embargo, este se ve un poquito más abajo que el cuboide. Por lo tanto, con esto consideramos, y es por eso una de las causas de por qué se producen fracturas por estrés en la base del quinto. Y la otra característica que mover son dedos en garra, ¿ya? Además, el seno del tarso se ve más redondeada, ¿ya? La cúpula del talo se ve aplanada e incluso muchas veces el peroné se presenta en una posición más posterior respecto a la tibia, ¿ya? Todos estos signos los podemos encontrar ante un varo retropié con una rotación tibial externa secundaria. Dentro de la radiografía AP podemos ver el varo retropié como se puede ver ahí y como vimos anteriormente un peroné en posición posterior. ¿Ya? Si vemos la radiografía AP de pie, podemos ver un aducto del antepié y una rotación externa del talo. ¿Ya? Dentro de la radiografía hay un ángulo que es el ángulo talocalcáneo en la radiografía AP, que lo normal entre 20 y 40 grados, siendo valores que son menores a esto, indicadores de un paralelismo entre el talo y el calcáneo y por lo tanto un pie cabo varo. ¿Ya? Y eso también nos indica la posición del metatarso en aducto y también por la misma posición parecen verse en la radiografía acortados. ¿Ya? Otras características que tenemos que ver son cambios degenerativos, artrosis en los espacios articulares y como también osteofitos, sobre todo en la zona anteromedial del tobillo, en la articulación tibio-talar. Esta es la famosa proyección de Salzmann, como se ve en la radiografía, es una placa radiográfica que se mantiene en relación a 20 grados con la vertical, ¿ya? Y esta visión con carga nos demuestra cuál es el alineamiento durante la fase de apoyo con carga del tobillo y del pie, ¿ya? La proyección de Salzmann son proyecciones axiales del calcáneo y esto nos permite ver la interlínea del tobillo y establecer cuál es la relación tibio-talo-calcánea, la cual es útil para valorar cuánto es el varo del retropié respecto al tobillo. Cuando mayor sea la longitud de la tibia visible en la radiografía, hay menos riesgo de sobreestimar el varo del calcáneo. Y por último, ¿en qué casos o cuáles son las indicaciones de tomar TAC en un pie cabo? ¿Ya? Cuando nosotros queremos ver deformidades rígidas que no se corrigen con el test de Coleman, ¿ya? Porque estamos pensando en alguna alteración articular o, por ejemplo, evaluar osteofitos, por ejemplo. Evaluar y visualizar coaliciones tarsales que no se ven en la radiografía, degeneraciones articulares, ¿ya? Fracturas
por estrés en el quinto metatarsiano que no se ven tan claros en una radiografía y la clásica planificación quirúrgica para un paciente que va a un tratamiento quirúrgico del pie cao. Por último, vamos a hablar de cuál es el tratamiento ortopédico, el tratamiento quirúrgico del pie cao. Los objetivos del tratamiento, ya sea ortopédico o quirúrgico, es obtener un pie plantígrado, un tobillo alineado, un pie indoloro y en lo posible preservar las articulaciones. ¿Ya? ¿Cuáles son los mejores candidatos a un tratamiento ortopédico? Son aquellos pacientes que tienen deformidades no progresivas, ¿ya? Y pacientes con síntomas leves, ¿ya? Uno de esos es una órtesis que tiene un realce lateral, como puedo ver en la foto de la esquina superior derecha, en el cual tiene un realce lateral para el antepié, ya como un bloque de Coleman, y con un área deprimida en la casa del primer metatarsiano, vemos como se llama flexión, y esto es un poco para disminuir la presión a nivel de la cabeza del primer metatarsiano, ¿ya? Y este diseño permite que continúe en flexión plantar y con una eversión del retropié en caso de una deformidad flexible. Eso es importante, deformidad flexible. Y nosotros vamos a hacer un tratamiento quirúrgico en aquellos pacientes que tienen una deformidad que es progresiva, pacientes sintomáticos que tengan patologías asociadas, por ejemplo, luxación de los peroneos, fractura de la base del quinto, ¿ya? En el cual nosotros también al corregir estas lesiones tenemos que corregir el pie cao para evitar la reaparición de estas lesiones y la clásica falla del tratamiento conservador. Dentro de las deformidades del pie cao tenemos dos tipos de deformidades que son estáticas, que están dadas por las lesiones por tejidos blandos. Ya podemos realizar osteotomías o artrodesis y también tenemos deformidades que son dinámicas y para esto nosotros vamos a hacer transferencias tendinosas. ¿Ya? Dentro del algoritmo de manejo, les quiero presentar una revisión de cómo se hace la reconstrucción de un pie cabovaro por Cristian Ortiz y Emilio Wagner, que demuestra un algoritmo bien sencillo en el cual nos va demostrando cuál es la alteración, si es en la fase estática o dinámica, y cuáles son aquellos elementos los cuales nosotros tenemos que considerar para realizar qué tipos de intervenciones en nuestro pie con pie cao, ¿ya? Entonces, lo primero que vamos a ver es si hay una deformidad en varo supramedular. ¿Ya? Eso es lo primero que vamos a ir a evaluar. ¿Ya? ¿Qué pasa cuando hay una deformidad a nivel supramedular? ¿Ya? Se altera el área de contacto del tobillo, por lo tanto, más riesgo de inestabilidad de un tobillo. Y uno de los tratamientos en el cual uno debiera hacer una osteotomía supramedular, ya sea de apertura medial o cierre lateral. ¿Ya? ¿Qué pasa si nosotros operamos un pie cao a nivel antepié, medio pie o retropié, pero no corregimos la deformidad supramedular? Esto es lo que pasa. ¿Ya? Tenemos una radiografía en el lado izquierdo en el cual tenemos un pie alterado con una formación visible, ¿ya? Y se le hizo una artrodesis, sin embargo, no se corrigió el varo supramedular y por lo tanto y el pie no se corrige de forma total y persiste con un cao leve. ¿Ya? De un cao severo pasó a un cao leve y no se corrigió por completo. ¿Ya? Por eso, sí o sí, lo primero que tenemos que ver es la deformidad en varo supramedular. Después, siguiendo con el algoritmo, tenemos que ver si hay una posición de envaro, si hay, si hay un til de envaro del talo, ¿ya? Y acá lo que tenemos que evaluar es hacer liberaciones de ligamento deltoidio, vamos a hacer elongaciones del tibial posterior, o también en aquellos casos, como vimos anteriormente, poner osteofito a nivel de la zona más anteromedial, podemos hacer liberar osteofitos a nivel lateral, ¿ya? Por este pinzamiento que hace a nivel anteromedial, liberar osteofito a lateral. Después tenemos que evaluar el retropié. Ya nos vamos a ir al retropié y nosotros tenemos que ver si el paciente corrige o no corrige con el test de Coleman. Entonces nosotros seguimos con nuestro examen físico, test de Coleman, y vemos si la subtalar es flexible o rígida. Vamos a ver arriba cómo un paciente realizamos el test de Coleman y corrige el retropié, y abajo en el cual el paciente no corrige el retropié. Si nosotros tenemos una subtalar flexible, el tratamiento en el cual nosotros deberíamos seguir son las osteotomías del calcáneo,
como este caso, la osteotomía de cierre lateral, donde se hace una incisión oblicuolateral sobre la tuberosidad del calcáneo, se expone la pared lateral del calcáneo y se realiza una osteotomía en cuña de cierre lateral, ¿ya? Se ha demostrado en diversos estudios que esta osteotomía no provee la suficiente corrección para deformidades severas. Eso hay que tenerlo en cuenta, ¿ya? Y generalmente esta se estabiliza con uno o dos tornillos oblicuos. Por otro lado, tenemos la osteotomía lateralizante de calcáneo, también en retropía subtalar flexible, ¿ya? Este es un procedimiento similar al anterior, pero acá también se realiza un abordaje lateral calcáneo, una incisión oblicua paralela a las estructuras del peroneo y el sural, y lo que se hace es una osteotomía lineal oblicua que sale distal a la superficie de carga del tubérculo, ¿ya? Y una vez realizada, la tuberosidad se traslada lateralmente hasta obtener una corrección suficiente y hasta un límite de 1 centímetro, tanto en el plano frontal como sagital, ¿ya? Posteriormente, esta se fija con uno o dos tornillos probablemente de rosca parcial, 6.5 aproximadamente, y se mantiene el tobillo en dorsiflexión neutra, ¿ya? Algunos cirujanos prefieren realizar de forma preventiva también la liberación del túnel del tarso, esto para prevenir el potencial síndrome del túnel del tarso. Y por último, la osteotomía italiana o en Z, esta se considera por ser una corrección triplanar, ya son 3 planos de corrección: coronal, sagital y rotacional, ¿ya? Se redireccionan todos los aspectos del retropié cabo-varo, ¿ya? Se realiza una incisión oblicua en el plano de los tendones peroneos sobre la pared lateral del calcáneo y teniendo precaución con el nervio sural, y se expone la porción superior y plantar del calcáneo. Una vez expuesto el hueso, se realizan 2 osteotomías verticales, ¿ya? Y después se realizan 2 osteotomías en la rama horizontal, seguida por la rama en cuña para realizar la corrección deseada, ¿ya? Acá lo importante es que la cuña horizontal ya permite la valguización, mientras que las cuñas verticales permiten la rotación externa, ¿ya? Y con esto la tuberosidad del calcáneo se puede trasladar lateralmente, se puede valguizar y también rotar externo, y luego se estabiliza con uno o dos tornillos de rosca parcial, ¿ya? Esta se considera que tiene el mayor potencial corrector, ¿ya? Esto es lo importante y la característica de esto es el potencial corrector que tiene esto. ¿Qué pasa en aquellos casos que tenemos la subtalar rígida, ya distinta a la anteriores? Y acá nuestro tratamiento de elección es la artrodesis subtalar. Ya el paciente que tiene un pie con alteraciones degenerativas importantes es un mal candidato para una preservación de la función articular, ¿ya? Osteotomía. Por lo tanto, nosotros acá tenemos que hacer una artrodesis. Ya deberá acompañarse también de correcciones del desbalance muscular de esto, como es el caso de las transferencias. En el caso de la artrosis subtalar, se realiza un abordaje lateral del seno del tarso y se puede posteriormente se hace el procedimiento de artrodesis de la articulación subtalar y se posicionan 2 tornillos de proximal a caudal y de distal a cefálico. ¿Qué pasa en aquellos casos que la subtalar es flexible pero tiene una deformidad severa? Ya en estos casos, que son como casos especiales, la osteotomía no corrige la deformidad. ¿Ya? La osteotomía no logra derrotar la subtalar. Por lo tanto, las grandes deformidades que son rígidas o semirrígidas no corrige la deformidad por completo, y en este caso tiene indicado una artrodesis subtalar. ¿Ya? Esto es importante. Posteriormente vamos a ver sobre las alteraciones dinámicas y vemos cuál es la tendencia al TIL en varo, ¿ya? En el cual en estos casos nosotros realizamos transferencias tendinosas. Todas las alteraciones que sean dinámicas, nosotros hacemos, además de una artrodesia, hay que hacer transferencia. Se dice que siempre al hacer una artrodesis hay que hacer una transferencia tendinosa, ¿ya? Porque obviamente no estamos corrigiendo las alteraciones neuromusculares que están presentes en el pie cabo, ¿ya? Hay ciertos principios que hay que seguir dentro de las transferencias tendinosas. Dentro de esto, el tendón transferido idealmente debe ser fásico, agonista, ¿ya? Trabajar en la misma dirección en la función de la unidad a que uno va a sustituir. Esto hace que la rehabilitación sea mucho más fácil, ya que no hay una nueva función que aprender. Y se recomienda que se transfieran unidades que tienen que tener fuerza motora M4 o M5. Esa es una característica importante. Nosotros el tendón que vamos a transferir tiene que ser M4 o M5. Y además, luego de la transferencia, el tendón deberá recorrer idealmente un trayecto que sea recto con la menor
cantidad de angulaciones o torsiones posibles. ¿Ya? Dentro de las transferencias tendinosas clásicas que se realizan en el pie cabo, ¿ya? Es el del peroneo largo al peroneo corto y las transferencias que hacemos del tibial posterior, ¿ya? Que lo vamos a ver de forma seguida. ¿Ya? Una de las formas para apoyar a la dorsiflexión del tobillo, por una parte, la estenotomía del Aquiles o gastrosóleo, como el paciente con la biomecánica alterada del pie cabo tiende al equino, por lo tanto, mayor hiperpresión a nivel del antepié. Y lo que nosotros con esto, además de hacer el resto de los procedimientos que hemos mencionado, tenemos que hacer una liberación del aparato posterior gastrosóleo o Aquiles, ya que tenemos los distintos tipos de liberaciones, ya de tenotomía, cada uno con distintas indicaciones según el grado de liberación que nosotros queremos. ¿Ya? Y lo otro es la transferencia al tibial posterior. ¿Ya? El objetivo de esta transferencia es disminuir la fuerza deformante, la inversión y fortalecer la función, en este caso la dorsiflexión. ¿Ya? Nosotros, ¿dónde lo transferimos? Del tibial posterior se transfiere al dorso del pie en la cuña intermedia. Con esto sustituimos la habilidad del tibial anterior. ¿Ya? Otras cosas que vamos a hacer es también, si tenemos un tibial anterior competente, cuando la deformidad se produce por una actividad aumentada del músculo tibial anterior, la deformidad se observa con una aducción y una supinación del medio pie y un aumento del cabo. Por esta razón, nosotros lo que hacemos es transferir el tibial anterior a la segunda o tercera cuña para balancear este pie. Otro de los más conocidos es la transferencia del peroneo largo al peroneo corto, ¿ya? Y esta es la transferencia más común en los casos de pie cao idiopático, donde la principal ventaja es aumentar y reforzar la versión débil del retropié. Recordar que parte de la flexión del primer metatarsiano se produce por una actividad extensa del peroneo largo, ¿ya? Y por lo tanto lo que nosotros queremos es reforzar la dorsiflexión al redirigirlo a la cuña lateral en el dorso del pie. O también podemos hacer la reinserción al calcáneo en caso de debilidad del tríceps sural. ¿Ya? Acá en la foto se puede ver, es un abordaje lateral de proximal a la base del quinto metatarsiano y se realiza una tracción máxima del peroneo largo y este se sutura al peroneo brevis. ¿Ya? El objetivo de esto es potenciar la abducción y la eversión del pie. Y por último, una de las características principales que vimos en el pie cao varo, ¿ya? Es la inestabilidad del tobillo. Por lo tanto, muchos de estos pacientes también vienen no solamente asociados a cirugía de inestabilidad de los peroneos, sino también a inestabilidad de los ligamentos del complejo ligamentario lateral. Por lo tanto, una de las cirugías a realizar puede ser un Broström Gull, ya que lo que hace es estabilizar o reconstruir el complejo ligamentario lateral. ¿Ya? Entonces, una vez vamos bajando, vimos supramedular, vimos retropié, ahora nos vamos al medio pie, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa cuando queremos corregir el aducto y el cabo del medio pie? Nosotros tenemos dos opciones, que es la artrodesis versus la osteotomía del medio pie, ¿ya? Acá tenemos dos tipos de osteotomía. Una es la osteotomía de Cole, ¿ya? Que es una cuña de resección dorsal, que lo que hace es reduce el cabo anterior y de todo el pie. Y este procedimiento se asocia previamente a una liberación de la fascia plantar, previamente en la corrección que vamos a hacer de la osteotomía, ¿ya? Y la otra es la osteotomía de Japas, ¿ya? Que es una osteotomía que sale en la cuña medial por su porción medial, por el tendón tibial anterior, y este se ve reflejado en su camino, ¿ya? La porción lateral sale a través del cuboides, pero depende de la cantidad de corrección rotacional y angular que uno requiera, ¿ya? Y luego de ambos cortes se encuentra en un punto apical, que es la cuña intermedia, ¿ya? Y se realiza también, como se ve acá en la foto, una cuña dorsal de cierre, ¿ya? De cierre dorsal, que es removida y después la porción lateral se corrige con, ya sea trasladando y rotando esta porción, ¿ya? El objetivo de todo esto, es rotar el antepié y elevar la columna medial. Esos son los dos objetivos de esta osteotomía, ¿ya? Donde se reseca la cuña en relación al ápex, al ápice de la deformidad, y esta se puede hacer dorsal o dorsolateral. Eso como tener en mente, ¿ya? Ya terminando nos vamos al antepié, ¿ya? Y acá nosotros queremos,
Por ejemplo, si nosotros nos encontramos ante una pronación ya del antepié, nosotros vamos a hacer una osteotomía de elevación, ya sea del primer tarsiano, con una resección oblicua de proximal a distal, y esta se puede fijar ya sea con grapa o tornillo, o también con placa, y de la cuña medial, que se hace una resección de cuña dorsal, y esto también se puede fijar con grapa o tornillo, ¿ya? El corte proximal se realiza aproximadamente a 1 centímetro distal y paralelo a la primera metatarsofalangica. Y el segundo corte se realiza distal y convergiendo en la cortical plantar. Esto a nivel del metatarsiano, ¿ya? Y lo ideal es tener la cortical plantar intacta. Otro elemento que también vamos a ver si hay signos de sobrecargas de los metatarsianos. ¿Ya? Como vimos anteriormente, no es el objetivo de este seminario, pero si hay signos de sobrecarga metatarsiano, ya lo que vamos a hacer de distintos tipos de procedimientos, que son las osteotomías proximales, ya tenemos el Maceira, Wolf o el DMMO de forma MIS. ¿Ya? Y la otra característica son los ortejos en garra y el COCAP de la Lux, ¿ya? Que el objetivo que nosotros vimos, según el test de Kilikian, es ver si es flexible o es rígido. Si este test nos da que los sortejos en garra corrigen, ya lo que podríamos hacer son acortamientos más transferencias tendinosas. En aquellos casos en que no corrige, estamos en un ortejo en garra que es rígido, nosotros deberíamos ir a un Dubry o una fusión de la interfalángica proximal. Como aquellos mensajes para la casa, el pie cao se considera que es una patología que es de amplio espectro, tanto clínico como radiológico, en relación a la severidad. La gran mayoría del pie cao que nosotros vamos a ver es asociada a una patología neurológica, Charcot-Marie-Tooth, ¿ya? Se caracteriza por tener deformidades estáticas y dinámicas, y lo que nosotros tenemos que ir a buscar es corregir esas deformidades estáticas y dinámicas según corresponda. Las estáticas mediante osteotomía, ya, resección de partes blandas, o las dinámicas a través de transferencias tendinosas, ¿ya? También asociado a otras patologías, siempre tenemos que ir a buscar de que un paciente con un pie cao va a estar asociado a algo más, como una fractura de un quinto metatarsiano, fascitis plantar, un síndrome de banda iliotibial, ¿ya? Una inestabilidad de tobillo. Por lo tanto, cuando nosotros presentamos esa patología, ir siempre a buscar un pie cao, ¿ya? Es por lo tanto, de todo lo anterior que vimos, que parte del algoritmo de tratamiento es base de tener un buen examen físico y un estudio radiológico. Con eso planificamos un buen tratamiento. Eso, muchas gracias.